Hoy vamos a hablar de una de las tecnologías más fascinantes y prometedoras del siglo XXI, la computación cuántica. Sabemos que nuestras computadoras u ordenadores actuales funcionan con bits, que pueden valer 0 o 1. Toda la información digital, fotos, música, cálculos, videos, se procesa en combinaciones de ceros y unos. Pero en el mundo cuántico, las reglas son distintas. En lugar de bits, usamos qubits. Y acá es donde todo cambia. Pero, ¿qué es un qubit? Un qubit puede representar 0, 1 o ambos a la vez, gracias a un principio llamado superposición. Imaginemos una moneda girando en el aire. No está en cara ni cruz, sino en un estado intermedio. Así se comporta un qubit. Además, estos pueden estar entrelazados, es decir, conectados de forma tan profunda que lo que le ocurre a uno afecta instantáneamente al otro, incluso si están separados por miles de kilómetros. Esto se llama entrelazamiento cuántico y es una de las claves del enorme poder de esta tecnología. ¿Y para qué sirve todo esto? Gracias a estas propiedades, la computación cuántica puede resolver ciertos problemas con una velocidad y precisión inalcanzables para cualquier computadora u ordenador tradicional, desde simular moléculas para crear nuevos medicamentos, hasta optimizar rutas logísticas en tiempo real, predecir comportamientos complejos o potenciar sistemas de inteligencia artificial. El impacto puede ser enorme. Eso sí, estamos recién en el comienzo. Los procesadores cuánticos actuales tienen limitaciones técnicas, pero los avances son constantes y los resultados cada vez más sorprendentes. La computación cuántica no reemplazará a las computadoras clásicas, pero abrirá un nuevo universo de posibilidades para problemas que hoy parecen irresolubles. Bienvenidos a Works of Science. Hoy vamos a ver cómo la computación cuántica está cambiando para siempre el futuro de la tecnología y la ciencia. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science. Como siempre, la intro, y más en este caso, nos brinda el contexto perfecto para tener un mejor entendimiento de la tecnología que presentaremos en el día de hoy, la computación cuántica. En palabras simples, esta tecnología permite hacer cálculos de manera muy diferente a como lo hacen los ordenadores o computadoras convencionales. Usan qubits, que pueden representar diferentes valores al mismo tiempo, y eso le da una velocidad impresionante para resolver problemas muy complejos. Como siempre en este programa presentaremos 5 trabajos científicos en donde demostraremos empíricamente cómo la computación cuántica ya está cambiando el mundo. Antes de empezar quiero saludar a mi compañera Ada. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué opinas del programa de hoy? Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias, Javi. La computación cuántica es uno de los avances más asombrosos de la ciencia moderna. Una revolución que une física y matemáticas y tecnologías digitales para redefinir el futuro. Los invito a quedarse, porque hoy vamos a descubrir trabajos científicos realmente fascinantes. Totalmente de acuerdo, gracias Ada. No se pierdan el programa de hoy y empecemos. Con respecto a la primera investigación, les comento que esta fue liderada por el estudiante de doctorado Marcin Werbinski y equipo de la Universidad de Varsovia, en Polonia. Y si les dijera que la computación cuántica puede ayudarnos a entender mejor cómo funciona el cerebro, este equipo de investigadores utilizaron una máquina llamada D-Wave que permite detectar cómo se agrupan las regiones del cerebro. En este contexto, esta investigación abre nuevas puertas para tener un mejor entendimiento acerca de las enfermedades neurológicas. Vamos a verlo. En este estudio se explora cómo identificar comunidades en el cerebro utilizando computación cuántica. Para entender la idea, primero hay que saber que el cerebro puede representarse como una red compleja, donde las regiones cerebrales son nodos y las conexiones físicas o funcionales entre ellas forman los enlaces. Detectar comunidades, conjuntos de regiones que trabajan de manera más coordinada entre sí que con el resto del cerebro, es clave para comprender cómo se organiza y funciona la mente humana. Tradicionalmente, estas comunidades se identifican usando algoritmos clásicos como Louvain, que buscan maximizar una medida llamada modularidad. Cuanto mayor es esta modularidad, mejor organizada está la red en términos de sus comunidades internas. Pero maximizarla no es sencillo. Es un problema computacional complejo, especialmente cuando no se conoce cuántas comunidades hay de antemano. Aquí entra en juego la computación cuántica y, en particular, un tipo específico llamado quantum annealing. Este enfoque permite explorar de forma eficiente un gran número de posibles divisiones del cerebro en comunidades, buscando automáticamente
aquellas que maximicen la modularidad. Los autores utilizaron una máquina cuántica real, la D-Wave, combinada con métodos clásicos, y reformularon el problema como un modelo físico, similar al comportamiento de partículas magnéticas en un sistema energético. Para comprobar su utilidad, el método cuántico se comparó con enfoques clásicos en una red simple y en conectomas cerebrales reales. En ambos casos, identificó comunidades válidas con modularidades más altas, es decir, una organización más eficiente. Además, el método cuántico demostró ser muy estable. Al repetir los experimentos 100 veces, los resultados fueron consistentes, con muy poco ruido. En conclusión, este estudio demuestra que la computación cuántica ya es útil para resolver desafíos complejos en neurociencia, como identificar comunidades en el cerebro. Este avance permite comprender mejor su funcionamiento y abre nuevas posibilidades para estudiar enfermedades neurológicas con mayor precisión. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación. Y con respecto a la segunda, les comento que esta fue liderada por el investigador Omer Farooq y equipo de la Universidad de Ingeniería y Tecnología en Lahore, Pakistán. En este estudio vamos a conocer un avance muy prometedor que fusiona dos mundos, la inteligencia artificial y la computación cuántica, y todo con un mismo objetivo, que es predecir con mayor precisión la contaminación del aire. Vamos a ver esta investigación. Como hemos explorado en episodios anteriores de Works of Science, la contaminación del aire representa un desafío ambiental complejo y profundamente preocupante. En este estudio, los científicos exploraron cómo mejorar los modelos de predicción de calidad del aire utilizando una técnica de aprendizaje automático. Las máquinas de vectores soporte, o SVM, son muy buenas clasificando datos, pero tienen un problema. Cuando los conjuntos de datos crecen mucho o se vuelven complejos, su rendimiento baja, y ahí es donde entra la computación cuántica. Estos investigadores probaron una versión cuántica del algoritmo SVM, conocida como Quantum SVM, utilizando datos reales de calidad del aire provenientes de Londres en Inglaterra y Lahore en Pakistán. Entrenaron dos modelos, uno clásico y otro cuántico. Compararon su rendimiento usando el simulador cuántico de IBM. Los resultados fueron muy prometedores. Mientras que el modelo clásico alcanzó un 91% de precisión en Londres y un 87% en Lahore, el modelo cuántico llegó al 97% y 94% respectivamente. ¿Pero cómo lo lograron? Primero, tomaron un enorme conjunto de datos que incluía contaminantes como PM2.5 y gases nocivos, además de información ambiental como temperatura y humedad. Luego lo transformaron cuidadosamente, aplicando técnicas de escalado, análisis de componentes principales y normalización. En el enfoque cuántico, los datos se transformaron en estados cuánticos, usando un mapa de características especial, lo que permitió al algoritmo trabajar en un espacio más complejo y preciso. A pesar de las limitaciones actuales del hardware, se logró una mejor clasificación, anticipando que en el futuro estos modelos podrían revolucionar el análisis de datos ambientales a gran escala. En conclusión, este estudio muestra que los algoritmos cuánticos pueden superar a los métodos clásicos, marcando un primer paso hacia un futuro donde la inteligencia artificial y la computación cuántica se unan para cuidar nuestra salud y el planeta. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y antes de avanzar con la próxima, les vamos a pedir por favor que se suscriban, activen la campanita para estar enterados de los próximos videos de WOS y si el programa les está gustando, hasta aquí les pedimos su like. Desde ya, gracias por apoyar este proyecto, esperamos seguir avanzando con nuevas investigaciones, por lo cual esperamos atentos sus comentarios y recomendaciones. Con respecto a la tercera investigación, les comento que fue liderada por el Dr. Eneko Osaba y equipo de Tecnalia, una alianza vasca de investigación y tecnología en Derio, España. Les hago una pregunta. ¿Qué pasa si combinamos computación cuántica con logística real? En este estudio vamos a presentar una investigación muy novedosa que no se queda en el laboratorio. Se mete de lleno en la logística de entrega de paquetes en la vida real. Vamos a verlo. Este equipo de científicos desarrolló un sistema llamado Quantum for Real Package Delivery, o por sus siglas Q4RPD. Su misión, planificar rutas de entrega para una empresa de transporte en España. Pero no hablamos de rutas simples, sino de un problema muy complejo. En cada decisión hay que considerar muchos factores: camiones con diferentes tamaños, entregas urgentes, paquetes de distinto peso y volumen, y límites de tiempo para los choferes. Los investigadores se enfrentaron a problemas tan
complejos que incluso las supercomputadoras tradicionales tardarían muchísimo en resolverlo con precisión. Para solucionarlo, diseñaron un sistema híbrido. Una parte se resuelve con computadoras clásicas y otra parte se delega a una computadora cuántica de D-Wave que puede procesar combinaciones complejas de decisiones de forma paralela. ¿Pero cómo funciona este sistema? Primero, la computadora clásica organiza los datos, lista de entregas, camiones disponibles, prioridades, horarios. Después, divide el problema en partes más pequeñas y calcula posibles rutas. Cada ruta o subruta se envía a la computadora cuántica, que la analiza y devuelve la mejor opción posible. Este ida y vuelta se repite muchas veces hasta resolver todas las entregas del día. Para probarlo, simularon 6 escenarios reales, desde entregas con alta prioridad hasta casos con muchos paquetes y pocos camiones. Los resultados fueron comparados con soluciones tradicionales. En escenarios simples, Q4-RPD logró igualar o superar el rendimiento de las herramientas clásicas. Y en los casos más exigentes, la solución cuántica fue más flexible y respetó todas las condiciones. En conclusión, este trabajo demostró que es posible resolver problemas logísticos reales, más allá de los modelos académicos. Estamos ante el inicio de una nueva generación de sistemas inteligentes capaces de transformar desde la entrega de paquetes hasta el transporte global. Lo cierto es que la computación cuántica ya salió del laboratorio y empezó a actuar en el mundo real. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, les comento que fue liderada por el Dr. Anas Bilal y equipo de la Universidad Normal de Hainan en China. En este estudio presentaremos una novedosa solución que combina lo mejor de dos mundos, la inteligencia artificial y la computación cuántica, con un único objetivo, que es la detección del cáncer de mama, de manera precisa, rápida y confiable. Vamos a ver esta investigación. Este tipo de cáncer es uno de los más comunes y agresivos. Detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia. Por eso, este equipo de investigadores desarrolló un sistema automatizado que analiza mamografías con una precisión sorprendente. Pero lo interesante no es solo el resultado, es cómo lo lograron. Usaron un modelo híbrido que une 3 tecnologías, una red neuronal muy liviana llamada SqueezeNet, un clasificador inteligente conocido como SVM o máquina de vectores de soporte, y un algoritmo de optimización inspirado en el comportamiento de los lobos llamado QBGVO, potenciado con principios de la computación cuántica. ¿Cómo funciona todo esto? Primero, SqueezeNet analiza la mamografía y extrae los rasgos más importantes de la imagen: forma, textura, bordes. Luego entra en juego la optimización. El algoritmo QBGWO actúa como una manada de lobos que busca en equipo la mejor configuración posible para que la máquina de vectores de soporte tome decisiones precisas. Pero esta versión tiene una ventaja: es cuántica, y eso le permite explorar soluciones de manera mucho más eficiente que los métodos clásicos. El resultado: un sistema que detecta tumores con una precisión del 99% en uno de los datasets más complejos. Eso significa que acierta casi siempre y además evita los temidos falsos positivos. En conclusión, este trabajo marca un antes y un después. No solo demuestra que la computación cuántica puede resolver problemas reales de salud, sino que también allana el camino hacia herramientas médicas más rápidas, precisas y accesibles. Y lo más importante, una tecnología así puede salvar vidas. Con respecto a la última investigación de hoy, les comento que esta fue liderada por el Dr. Mohamed Reza Habibi y equipo de la Universidad de Aalborg en Dinamarca. En este estudio nos metemos en un desafío clave para el futuro energético: cómo predecir con precisión el consumo eléctrico que habrá en los próximos minutos, teniendo en cuenta el comportamiento aleatorio de los consumidores. En este contexto, estos investigadores proponen una solución de computación cuántica que busca mejorar esta cuestión. Vamos a verlo. Este equipo de investigadores propone una solución innovadora para predecir el consumo eléctrico en el corto plazo: usar inteligencia artificial cuántica a través de redes neuronales híbridas que combinan partes clásicas y cuánticas. ¿Y cómo funciona? La red tiene 3 partes. Primero, un componente clásico recibe los datos históricos del consumo. Segundo, esa información alimenta a una capa cuántica, donde los datos se codifican en qubits utilizando rotaciones y se procesan mediante circuitos cuánticos. Finalmente,
Finalmente, otra capa clásica interpreta los resultados y entrega la predicción. Lo interesante es que este enfoque no necesita información externa como el clima o patrones de usuario, solo usa los valores pasados de consumo. Esto simplifica el sistema, lo vuelve más autónomo y escalable. Para probar esta tecnología, la aplicaron a 2 casos reales, un refrigerador y una estación de trabajo. En ambos casos, el sistema logró predecir el consumo con alta precisión, tanto en las fases de entrenamiento como en las de prueba, y además fue comparado con métodos clásicos como regresión lineal, árboles de decisión y máquinas de vectores soporte, superándolos en varios aspectos. ¿Y por qué usar computación cuántica? Porque permite representar y procesar información en espacios mucho más complejos gracias a principios como la superposición y el entrelazamiento. Aunque todavía estamos lejos de tener hardware cuántico a gran escala, este tipo de soluciones híbridas aprovechan lo mejor de los dos mundos, lo clásico y lo cuántico. En conclusión, esta investigación demuestra que las redes híbridas cuántico-clásicas pueden anticipar la demanda eléctrica en tiempo real usando solo datos históricos y con alta eficiencia. Un paso más hacia redes inteligentes verdaderamente adaptativas y un ejemplo concreto de cómo la computación cuántica empieza a encontrar su lugar en el mundo real. Bueno, hemos llegado al final del programa. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado y si fue así les pedimos por favor su like. No se olviden de sumarse al canal de WhatsApp, en donde estamos todos y están las últimas novedades del canal. Con respecto al próximo programa, nos sumergiremos en el maravilloso mundo de la inteligencia artificial generativa en la salud. Como siempre presentaremos 5 trabajos científicos en donde mostraremos empíricamente el verdadero impacto de esta tecnología en, por ejemplo, el desarrollo de nuevos medicamentos, hasta el apoyo técnico y teórico a profesionales y pacientes. No se pierdan el próximo programa, los esperamos. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima con más World of Science. Chao.